Buenas noches, Katia. Anteriormente ya habíamos realizado una entrevista en tu centro de trabajo. El día de hoy te voy a realizar una serie de preguntas en las que tú me vas a tener que contestar de manera clara y con sinceridad. La primera pregunta es, ¿podrías contarme una situación en la que tuviste que alcanzar una meta de ventas exigente y qué estrategias utilizaste para lograrlo? Hoy por hoy nos piden en este nuevo mes una venta, la cuota ha bajado, por lo general ya no está igual que el otro mes, pero sí o sí tenemos que llegar porque hubo un cambio de personal. Mi antigua jefa pasó a otra área, vino otra jefa de otra área, entonces esa jefa es un poco más exigente. Entonces los métodos que usamos es, por ejemplo, hay muchas transferencias que nosotros validamos en ISNA y muchas veces se caen ventas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Validarlas en piso. ¿Quién las valida? Yo. Al menos aseguramos el tema de la fibra, que es el internet hogar, y el tema del recambio, que también se valida en piso. ¿Cómo organizas sus actividades diarias para asegurar que cumplas con tus metas y plazos establecidos por la empresa? Se tiene una cuota diaria, se tiene una organización, hay cortes de ventas que nos pasan diariamente por hora. Entonces se va motivando a la gente, se pasea presencialmente, se habla con los líderes. Cada líder tiene su cuota por objetivo. En sí tenemos una cuota diaria como área, pero también cada líder tiene su cuota para que haga y llegue al objetivo, que es lo que nos piden. ¿Has superado alguna vez las metas de ventas propuestas? Y bueno, ¿qué acciones o decisiones te ayudaron a conseguir esas metas? He llegado a la cuota que se dice, pero superarla no. Por el momento, porque recién también solo has llegado al tiempo límite. He llegado a la cuota que me piden. Límite, no has superado. No la puedo superar porque recién tengo poco tiempo, recién es mi segundo mes en este nuevo puesto de trabajo. Pero para el tiempo que estoy, ahí vamos. Cuéntame, ¿hubo una situación en la que un cliente te pidió información que tú no tenías en el momento y cómo pudiste solucionarlo? Por lo general yo no atiendo llamadas hoy por hoy ya. O sea, solamente yo me voy, cuando se trata de validación en piso, solamente cargo una venta que el cliente ya está informado de todo. O sea, ya no es mi función ser representante de atender llamadas. En su momento, claro está que cuando, por ejemplo, estaba en una área y me entraban llamadas de distinto tipo, como bajas, se le deriva al cliente el área correspondiente, pero hoy por hoy si no. En caso uno de los que contestan las llamadas no logra que el cliente... Se le informa al cliente, se le dice realmente cómo es la información, porque tampoco podemos exponernos a que el cliente vuelva a llamar, porque le cuenta como un tema de remitida al ejecutivo que ya recibió esa llamada y le afecta un indicador que es el FCR. Bien, ahora descríbeme una ocasión en la que necesitaste investigar o comparar información para poder asesorar mejor a un cliente o para que tenga una idea más clara de las ventas. Lo que pasa es que aquí en este caso, con las áreas que yo trabajo, yo nunca he estado, por ejemplo, yo nunca he estado en un área de retención, que es un área con la que yo trabajo, que es la área de bajas. Nunca he estado en un área de masivo, que es atención al cliente, y nunca he estado en un área donde atendemos clientes por chat, no por llamadas, sino por chat. Entonces yo tengo que ver, informarme cómo cada ejecutivo de cada área trabaja, por ejemplo, cómo hacen prórrogas, cómo dan de baja, cómo retienen al cliente, porque cada vez que de repente a mí me toca validar una venta y el cliente me dice, no, pero me dijeron esta cosa y no me están cumpliendo eso. O sea, uno tiene que saber cómo llegar al cliente, informarse más. ¿Puedes mencionarme una experiencia en la que hayas detectado que te faltaba información importante sobre tu trabajo? Hoy por hoy. Y bueno, ¿qué pasos has podido conseguir y cómo puede ayudar en tu desempeño? Lo que pasa es que cuando yo recién inicié, yo tuve una capacitación de 2 horas nada más. Que yo estoy ahorita ubicada, para mí era mucho aprendizaje, porque inclusive mi compañero anterior dejó ese puesto por mucho estrés laboral que tenía. Como que se quedaba hartas horas de la noche, le pedían ciertas cosas. Pero, o sea, yo creo que no es solamente, o sea, que te digan, es la práctica que tú tienes, porque si tú no es solamente teoría, es práctica. Entonces, por ejemplo, ahí en el trabajo donde yo hago, me encargo no solamente de ver cosas como que llegar a mi cuota, sino que también tengo la responsabilidad, por ejemplo, hay dinámicas donde se juega dinero y mensualmente tengo que pagar esas dinámicas. Entonces no le dan la responsabilidad al otro compañero que tengo, sino directamente a mí.
¿Puedes hablarme de algún momento en el que decidiste buscar información mucho más allá de la que ya tienes para poder solucionar algún problema? Sí, me fui con mi jefa directa. Tengo dos actualmente, pero me fui directamente con una para que, digamos, me explica porque estaba en una situación donde no sabía qué realizar. Entonces me dijo, las cosas son así, tienes que actuar así, tienes que tomar esta decisión. Y ya pues. ¿Qué beneficios te generó la iniciativa que tuviste al buscar información adicional de la que ya tenías? Yo creo que no equivocarme y que me otorguen bonos en el pago. Ya. ¿Puedes contarme sobre una situación en la que tuviste que colaborar con un equipo, con tu equipo para alcanzar la meta en común que tienen? Sí, hubo una semana de dinámicas que sí o sí teníamos que llegar. Es algo que se colaboró porque la dinámica también beneficiaba al pusher, en este caso era yo. ¿Y cuál fue tu rol dentro de ese equipo? Teníamos que llegar a un objetivo por semana de ventas. El primero que llegaba se ganaba 50 soles, digamos así, en la tarjeta de comisiones. ¿Puedes describirme una ocasión en la que surgieron desacuerdos dentro de tu equipo y qué acciones tomaste tú personalmente como para ayudar a resolver el conflicto entre el equipo? Lo que pasa es que hubo las 2 primeras semanas del mes pasado que no llegamos a las cuotas, estaban muy bajos. Entonces tomé la decisión de auditar las llamadas a los ejecutivos en línea, a ver si estaban ofreciendo realmente como se debe. Y me di con la sorpresa que no, que tenían oferta informativa, o que algunos le ofrecían, algunos no, o les mentían a los clientes con respecto a ofertas. Entonces se mandó una carta de aplazamiento para la mejor ofertabilidad. Y eso te ayudó a mejorar a la gente. Obviamente que, claro, hoy por hoy, el mes pasado, con el mes actual que tengo, han migrado muchas personas que obviamente que no debieron estar ya en el área del masivo y por eso las han pasado a otra área. Ya, ¿puedes hablarme de un proyecto, de una tarea en el que ayudó a la contribución del equipo, o sea, para lograr el objetivo? Buscarles base de ventas. Buscar base me refiero a ventas que tenemos anuladas y tratar de recuperarlas, motivándolos con las dinámicas, apoyándolos con las validaciones en piso, estar ahí con ellos, incentivándolos más que todo. Mencióname una experiencia en la que el trabajo conjunto no salió como esperabas. Yo creo que mi primer mes fue bastante crítico porque como recién conocía a las personas, recién no entablaba mucha confianza con los líderes, pero hoy por hoy ya me llevo bien. ¿Y qué aprendiste en esa situación o cómo lo aplicarías igual? Aprendí a conocer a las personas y a tratarlas como ellos les gusta que los trate, porque recuerda que cada líder tiene su carácter. Por ejemplo, trabajo con líderes de distinto carácter, incluyéndome el mío, que también tengo yo también mi carácter, pero hay que tratar de sobrellevar, darle a su líder por su lado. Claro, ahora cuéntame sobre una ocasión en la que necesitaste comunicar una idea importante a tu equipo o a un cliente y cuál era el mensaje y qué querías lograr con esa comunicación. El mensaje para mí era que el primer mes que yo estaba trabajando yo llegara a cumplir las expectativas que mi jefa me decía. No porque mi jefa me escogió, yo no postulé, a mí me escogieron. Y para mí era no que el trabajo mío no se vea mal reflejado. Entonces yo hablé con los líderes, les pedí su apoyo, los líderes me apoyaron, me conocen. Hoy por hoy tengo la confianza de chapotearme, reírme, jugarme, bromearme con ellos, a diferencia del primer mes, que como recién nos conocía. Pero poco a poco, soy muy buena con las relaciones y amistades de relacionarme con la gente. Quizás he sido un punto en favor mía en que mi jefa actual me escogió por el cargo. Claro que he tenido momentos de frustración, que decía ya no puedo, estoy estresada, estoy frustrada, no me salen las ventas, no sé qué voy a hacer, pero todo con comunicación. Yo creo que la comunicación con los líderes para mí ha sido bastante buena. ¿Puedes describirme cómo te aseguraste de que tu mensaje fuera aprendido correctamente o qué estrategias o medidas usaste para comunicarte, por ejemplo, en reuniones, por presentaciones? Cuando yo recién los conocí me presentaron, luego tuve un mix con ellos, tuve reuniones, tengo el ejecutivo, tengo un mix con los asesores porque tengo grupos de autoingreso que ellos mismos ingresan sus ventas. Entonces por lo general tengo un grupal en WhatsApp, me hablo con los líderes por WhatsApp, cualquier consulta me escriben al WhatsApp, así esté fuera de turno. Mencióname, en una situación en la que tu capacidad de escuchar atentamente ayuda a resolver un malentendido o conflicto dentro del equipo o dentro del área de tu trabajo. Hay muchas veces que perdemos muchas ventas y los líderes no saben por qué se pierden las ventas.
Y como yo directamente vengo del área del cross y sé cómo se maneja la venta, sé cuánto tiene que pasar, cuándo no tiene que pasar, por qué se anula, entonces ahí es cuando uno me vienen y me preguntan, mira, no pasó esta venta, ¿me puedes explicar qué pasó? Porque hay líderes que no tienen mucho conocimiento sobre el área. Bien, ¿puedes contarme sobre una experiencia en la que tu forma de comunicarte tuvo un impacto positivo en tu equipo o ante un cliente? Yo creo que eso ha sido cuando estaba trabajando así sola, no tenía equipo. Lo que pasa es que yo cuando salí de un área donde a mí me entraban todo tipo de llamadas. Entonces los clientes a mí me decían, me citaban, me editaban. Entonces tienes que tener bastante habilidad blanda para hablar con un cliente e informarle que el área correspondiente. Nosotros teníamos un área de ventas, nos llevaban todo tipo de llamadas y solamente teníamos que vender, no teníamos que asesorar para otra cosa. Ahora, ¿puedes describirme una ocasión en la que un cliente externo o interno expresó una necesidad o queja difícil? ¿Cuál fue esa situación y qué papel tuviste tú? ¿Cómo lo pudiste solucionar? Lo que pasa es que he tenido tantos casos, como por ejemplo clientes que dicen que llaman por las bajas de los servicios cuando no les dan las bajas. Y vienen las ventas y por ejemplo los clientes te piden traslados y les dan, y dicen ya dejé de bajas de servicios. Entonces ahí tú tienes que tratar de escucharle, primero escucharlo, porque si de frente le vas a decir que no, el cliente se va a exaltar, te va a cortar y te va a insultar. Entonces siempre es escuchar al cliente, ponerte en el lugar del cliente. Claro, ahora cuéntame qué hiciste para aprender mejor lo que el cliente necesitaba y cómo te aseguraste de que se sintiera escuchado o atendido por ti. Lo que pasa es que yo muchas veces veo videos, cómo se atiende el cliente. Eso hacía cuando hacía representante, porque me veían un indicador que era el EPA, que era lo que sería la calificación del cliente. Entonces tú tienes que escuchar bastante. Obviamente que hay clientes que son muy malcriados. Y como yo trabajo directamente con clientes chilenos, es el doble al cliente peruano. Entonces tienes que tener bastante escucha activa con los clientes. Háblame de una experiencia en la que tu esfuerzo personal mejoró a la satisfacción del cliente. O sea, ¿qué acciones tomaste y qué resultados obtuviste de esas acciones? Lo que pasa es que, a ver, yo he trabajado, antes de estar en el área donde salí, del lugar donde yo trabajé en fija, en Perú, en el área del Perú. Y cuando yo me estuve en el área de autoatención, que fue el área donde salí para que me escogiera, me entraban llamadas técnicas. Entonces mis compañeros mucho derivaban al cliente y el cliente se molestaba. Y como yo tenía conocimiento de cómo la técnica, cómo se trabaja el tema del internet, o sea, lo apoyaba al cliente con el conocimiento que tenía, le decía, trate de desenchufar esto, apague el botón, que es. Entonces ahí, y el cliente se quedó satisfecho, ya no volvía a comunicarse. Y por último, cuéntame de un momento en el que no lograste satisfacer completamente a un cliente. ¿Qué aprendiste de esa situación y cómo lo manejarías diferente si te vuelve a pasar lo mismo? Yo creo que fue cuando me calificaron mal. Aprendí a que el cliente siempre tiene la razón. Eso es lo que tú tienes que hacerle creer al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Aunque no la tenga. Aunque no la tenga. ¿Por qué? Porque quieras o no, es como que si nosotros nos pusiéramos en lugar del cliente cuando llamamos a cualquier tipo de empresa y no nos parece la situación. El que tú estás buscando que el cliente, que yo te dé la solución, pero no te la voy a dar. Claro, al menos que sea una situación que no se pueda realizar por llamada, porque hay situaciones como casos que solamente se realizan de manera presencial en sucursales, ¿no? Pero siempre tienes que saber que el cliente tiene razón. Bien, Katy, esas han sido todas las preguntas que te voy a hacer el día de hoy. Muchas gracias por tu participación. Gracias.